Quisiera compartir con ustedes, en el marco de este hospital, creado con profunda espiritualidad, unas palabras a las que llamo ciencia, fe y humanidad, el origen y retorno de la espiritualidad en el ámbito hospitalario. Un congreso de psicología hospitalaria que nos convoca a reflexionar sobre los retos sociales y rescate de valores, construyendo una psicología hospitalaria con sentido humano. Nos invita a volver la mirada al origen de los hospitales, nacidos desde el corazón de la Iglesia, para rescatar aquellos valores fundacionales que dan sentido a la salud pública. Fue San Basilio de Cesarea, en Asia Menor, el fundador del primer hospital en el año 369. Con esta obra, el santo dio origen a la auténtica salud pública. Ciertamente existieron antecedentes, pero todos ellos de carácter privado. Desde la concepción del hospital griego, que buscaba una sanación mágico-religiosa que no estaba al alcance de todos, hasta la visión de la antigua Roma, cuyo único fin era mantener sanos y operativos a sus soldados, o aquellas especies de enfermerías que se replicaban en las grandes haciendas para el cuidado exclusivo de los esclavos más valiosos. Las características esenciales de los hospitales públicos actuales nacen de esa profunda concepción cristiana que impulsó San Basilio. Instituciones tuteladas por la jerarquía de la Iglesia y por cristianos laicos adinerados y orientados al cuidado integral de los más necesitados. En Occidente, este mismo camino lo iniciara poco tiempo después Santa Fabiola, al fundar el primer hospital en Roma. Por lo tanto, los hospitales que hoy conocemos nacen de la superación de aquella espiritualidad mágico-religiosa de la antigua Grecia, para dar paso a una espiritualidad impulsada por el cristianismo, una visión que sostiene que, cito Juan Pablo II, la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Fin de la cita. Por ello, los hospitales nacidos desde el corazón de la Iglesia siempre han partido de la importancia de la ciencia, asumiendo con firmeza que la filosofía y las ciencias tienen su puesto en el orden de la razón humana. En consecuencia, los hospitales nacen de la necesidad de una espiritualidad apoyada en la ciencia médica, o de una ciencia médica sostenida por la espiritualidad. Están volviendo hoy los hospitales y las facultades de medicina a sus orígenes. Así lo demuestra el notable crecimiento de los estudios sobre espiritualidad en las facultades de medicinas de varias partes del mundo. Las investigaciones académicas médicas en esta área están lideradas por el doctor psiquiatra Harold Koenig, médico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke, donde fundó y dirige el Centro de Espiritualidad, Teología y Salud. El doctor Koenig es autor de un libro seminal, el primer tratado académico de espiritualidad médica que recopiló miles de estudios cuantitativos para demostrar la correlación positiva entre las prácticas espirituales y una mejor salud física, mental y longevidad. A raíz de este trabajo fundamental, diversas facultades de medicina han integrado la dimensión espiritual en sus programas clínicos. La de la Universidad de Harvard, con el inicio del Dr. Herbert Benson, médico cardiólogo, ha investigado la respuesta de relajación y el impacto de la meditación y la oración en la fisiología humana y en el padecimiento cardiovascular. La Facultad de Medicina de la Universidad de Georgetown, pionera en integración de la dimensión espiritual y la ética médica, ofrece cursos que enseñan a los futuros médicos a evaluar las necesidades espirituales del paciente. La Facultad de Medicina de la Universidad de Johns Hopkins cuenta con unidades de medicina y psiquiatría que estudian cómo las creencias influyen en el afrontamiento de enfermedades terminales y trastornos psiquiátricos. La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, referente en el mundo hispanohablante, destaca por integrar la bioética y el impacto de la espiritualidad en el ámbito de los cuidados paliativos. Este panorama contemporáneo demuestra que la relación entre religión, espiritualidad y salud ha transitado con éxito desde el escepticismo estadístico del siglo XIX hasta la consolidación de las investigaciones académicas del siglo XXI. Frente a este recorrido, se hace cada vez más evidente la necesidad de entender la espiritualidad como esa búsqueda personal por comprender el sufrimiento, la búsqueda y conservación de la salud, las cuestiones existenciales del final de la vida, su significado y la relación con lo sagrado o trascendente. Un camino que puede conducir o no al desarrollo de prácticas o la formación de comunidades religiosas. En medio de esta realidad, adquiere una fuerza tremenda la visión del doctor Viktor Frankl, quien afirma, cito,
Personas que hoy visitaban al psiquiatra, en otra época habrían acudido al sacerdote, al pastor o al rabino. Y aún hoy deberían acudir a ellos. En nuestra cultura, la gente se resiste a ponerse en manos de un eclesiástico y el médico ha de atender a cuestiones humanas y filosóficas más que a conflictos emocionales o síntomas patológicos. Fin de la cita. Esta cita nos urge a abrir un diálogo de saberes profundos entre la psiquiatría, la psicología y la biología. Es el camino para alcanzar esa razón abierta propuesta por el Papa Benedicto XVI, capaz de superar la cultura positivista y relativista que genera una fragmentación del conocimiento y una excesiva especialización médica que obvia lo trascendente. Cuando la ciencia se aísla, se pierde la visión de conjunto que dota el sentido a cada disciplina específica. El relativismo, el cientificismo y el pragmatismo cierran las puertas a un conocimiento integrador, impidiendo a priori la búsqueda de la verdad. Solo superando estas barreras podemos consolidar la perfecta comunión entre la ciencia médica y el arte de la medicina. Mientras la primera, la ciencia médica, nos proporciona el conocimiento teórico, los métodos de diagnóstico y los tratamientos basados en la evidencia, la segunda, el arte de la medicina, nos devuelve la habilidad práctica y empática de aplicar ese saber, adaptándolo de manera única a la realidad emocional, humana, espiritual y psicológica de cada paciente. Todo esto justifica y da fuerza a la labor que realizamos desde esta capellanía que represento acá. Nuestro propósito como capellanía del Hospital Vargas de Caracas es rescatar y alimentar la raíz misma de este Hospital Vargas de Caracas, cuyo impulso espiritual históricamente se encuentra en la vida y obra de San José Gregorio Hernández. Él encarnó de manera ejemplar lo que más adelante el Concilio Vaticano II llamaría la ciencia cristiana del sufrimiento, orientada a responder el misterio del dolor y a dar a quien está enfermo un alivio sin engaño. Por esta razón, la Iglesia considera deseable que el lenguaje de esta ciencia del sufrimiento, al que pertenece la compasión, la solidaridad, la participación, la abnegación, la gratuidad y el don de sí, se convierta en el léxico universal de cuantos trabajamos en el campo de la asistencia sanitaria. Y no estamos hablando de una utopía, es una realidad que ya está concurriendo en facultades de medicina como hemos mencionado, y más aún, como la Universidad de Calgary, que cuenta con un laboratorio de compasión, o en prestigiosas universidades como Rowan o Stanford, entre otras, donde tratan la compasión. Queridos hermanos y profesionales de la salud, esta capellanía finaliza su mensaje con una invitación a construir una psicología hospitalaria con verdadero sentido humano, como tal cual tienen la intención cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Ese sentido humano que lleve a mirar nuestras raíces y a rescatar el valor de lo trascendente, por medio de un diálogo entre las distintas ramas del saber, psicología, psiquiatría, medicina y teología, donde se incluye la teología que vive intensamente lo que es real. Cuando la espiritualidad camina de la mano de la ciencia médica, cuando la fe y la razón se encuentran, el dolor humano deja de ser un frío dato clínico para convertirse en un misterio sagrado. Que este congreso nos lleve a recorrer siempre lo que una vez dijo Benedicto XVI en su encíclica Este Salve, encíclica de la esperanza. La grandeza de la humanidad está determinada esencialmente por la relación con el sufrimiento y con el que sufre. Muchísimo éxito en este congreso, muchísimo éxito para todos, muchísimas gracias por esta escucha.